Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Pues vamos a dar de inicio, ¿no?, a la clase virtual, por lo cual voy a compartir la pantalla. Estoy compartiendo ya la pantalla. Bueno, espero que estén logrando visualizar. En este caso, ¿no?, lo que es la clase virtual. Bueno, vamos a ir continuando lo que es en el área de razonamiento matemático. ¿No? Teniendo en cuenta que el tema que se va a aprender el día de hoy es referido a métodos operativos. Bueno, yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de quizás dar inicio, ¿no?, con la clase, se va a ir indicando algunas recomendaciones. En primer lugar, tener apagados los micrófonos para no interrumpir la clase virtual. En segundo lugar, hay que participar lo que es en lo que es la clase virtual, ¿no? Porque todos los docentes estamos tomando en cuenta de quienes van participando lo que es en la clase virtual. Finalmente, pues tomar algún apunte, ¿no?, donde ustedes puedan ir anotando todo lo relacionado con el tema que se va a ir aprendiendo. Sin más que decir, vamos a ir continuando con lo que es en el área de razonamiento matemático. El tema que vamos a aprender es referido a métodos operativos. No sé si alguien de ustedes me podría ir indicando, ¿no?, a qué se refieren métodos operativos. No sé si hay alguna participación. Para ir avanzando, vamos a ir indicando, ¿no? Los métodos operativos, o sea, son técnicas o artificios donde nos ayuda a simplificar los problemas, abreviándose a planteamientos tediosos y cálculos saturados. En lo cual, pues, no hay que tener en cuenta de qué manera, pues, vamos a ir desarrollando, ¿no?, los ejercicios. En este caso, vamos a ver los tipos de métodos operativos. El primer método, en este caso de operativo, se llama método de falsa suposición, más conocido también como el método del rombo. Es uno de los métodos que nos permite resolver problemas de 4 operaciones y se caracteriza por tener, o sea, 2 incógnitas o variables que tenga un valor numérico producido por la suma de estas incógnitas, el número total de elementos. Otro valor producido por el total de elementos también se considera lo que es el total recaudado. Y los valores unitarios, ¿no? En este caso el precio de costos unitarios, puede ser en las ventas unitarias, el número de patas, el número de llantas, etc. Para poder desarrollar este método del rombo hay que tener en cuenta nuestras características que tiene que tener, en este caso, ¿no?, para la solución del ejercicio, pero por lo cual también no es importante, en este caso vamos a ir viendo, ¿no? Me refiero pues a los casos, ¿no? Cuando la incógnita está en la parte inferior, ese es el primer caso, y el segundo caso va a ser cuando la incógnita está en la parte superior, ¿no? Viendo lo que es en el caso 1, cuando la incógnita está en la parte inferior, ¿no? Quizás alguno de ustedes estará preguntando a qué se refiere el TMN, TRNM, ¿no? Pues cada uno de ellos vamos a ir indicando, ¿no?, en este caso a continuación, y también teniendo en cuenta la fórmula que se va a tener que ir utilizando. En primer lugar, ustedes, ¿no?, como están observando, estamos viendo un rombo, ¿no? Por lo cual este rombo, o sea, está expresado cuando la incógnita está en la parte inferior, ¿no? En este caso va a ser el N mayúsculo, la M minúscula. ¿A qué se refiere? Se refiere al número menor por unidad. Ahora, lo que es el T es el total de elementos. El NM es el número mayor por unidad y el TR es el total recaudado. Lo que se va a realizar es guiándonos en primer lugar, ¿no?, esta multiplicación, y luego restamos. Eso se va a considerar en la parte del numerador.
¿no? Teniendo en cuenta que la parte de la incógnita, o sea, va a ser y es igual a t multiplicado por nm menos ctr, todo ello dividido entre quién, entre el número mayor menos el número menor. Esta fórmula se va a utilizar siempre en cuando nuestra incógnita esté en la parte inferior. Eso quiere decir que si en caso nos pidieran, o sea, el número menor, ¿no? Acá más que todo se utiliza cuando son monedas, ¿no? Puede ser billetes, pero teniendo en cuenta, ¿no? En este caso vamos a ir ubicando el número menor. Ahora, en la parte superior es el número mayor. Esa es la fórmula que se utiliza cuando la incógnita está en la parte inferior. Ahora tenemos en el caso 2, cuando la incógnita está en la parte superior, ¿no? ¿Qué sucede? Ya con las flechas van a tener que cambiarse. Donde vamos a tener que el total de elementos se va a tener que multiplicar con el número menor por unidad y lo vamos a restar con el total recaudado. Eso se va a considerar en la parte del numerador y todo ello se va a dividir entre quién, entre el número menor por unidad menos el número mayor por unidad. Por eso acá se está observando, ¿no? La fórmula. Que y es igual al total de elementos multiplicado por el número menor menos el total recaudado. Todo ello dividido entre el número menor menos el número mayor por unidad. Esa es la fórmula. Para poder comprender, vamos a ir viendo un ejemplo. Acá nos indica, ¿no? En lo siguiente, que un corral, dice, se contaron 57 cabezas entre conejos y gallinas. Y 178 patas. ¿Cuántos conejos, dice, existen en el corral y cuántas gallinas hay? Para la resolución del ejercicio, ¿no? En este caso tenemos que ver si es el caso 1 o es el caso 2. Pues para ello, ¿no? Ordenamos los datos de la siguiente manera. Ahí tenemos, ¿no? Lo que es el método del rombo. Teniendo en cuenta que acá va a ser el total de elementos, que se tiene 57 cabezas. Disculpe, total de elementos es 57 cabezas y en acá tenemos en este caso el total recaudado, ¿no? Quiere indicar pues que vamos a tener que contar en este caso la cantidad de patas que se tiene o en otras el mayor valor que se nos va a indicar en nuestro ejercicio. Acá un ratito vamos a ir corrigiendo y esta nos dice 178 y ahí le he considerado 180 y tanto, ¿no? Acá es 178. Acá nos dice nuestro ejercicio 178, entonces acá tiene que ser 178. Ahora acá en la parte superior vamos a tener que contar la cantidad de patas que tiene el conejo, ¿no? O sea, tanto del conejo y de las gallinas. En los conejos se tiene 4 patas y en las gallinas se tiene 2 patas. Pues no, ¿cuál es mayor? Pues es 4. Por eso se va considerando acá 4 y este es número 2. Y como nos está diciendo cuántos conejos existen en el corral, nos pregunta, ¿y qué más? ¿Cuántas gallinas hay? Entonces, en primer lugar, vamos a tener que encontrar la cantidad de gallinas. Y se está realizando con el caso 1, cuando la incógnita está en la parte inferior. Continuando, hallando la cantidad de, o sea, el número de gallinas va a ser igual aquí en 57 por 4 menos 178, todo ello dividido entre 4 menos 2. Seguimos desarrollando. El número de gallinas va a ser igual a ¿cuánto? 57 por 4 sale 228 menos 178. Todo ello dividido entre 2. ¿Dónde sale 2? De 4 menos 2, que es 2. Seguimos desarrollando la resta en la parte del numerador. 228 menos 178 sale 50. Dividido entre 2
vamos a ir obteniendo que el número de gallinas es igual a 25. Eso es una de las preguntas que nos está realizando para poder ir obteniendo, ¿no? En este caso, el número o la cantidad de gallinas. Pero también nos está diciendo que cuántos conejos existen en el corral. En este caso, vamos a tener que ir realizando, ¿no? O hallando ya la cantidad de número de conejos. Como bien sabemos, si nosotros contamos 57 cabezas, quiere decir se está contando pues lo que son las cabezas de los conejos y las gallinas, ¿no? En este caso tenemos 57. ¿Qué es lo que se va a hacer? El número de conejos va a ser igual a 57 menos la cantidad de gallinas que se ha obtenido, 25 se va a restar, y donde vamos a ir obteniendo que el número de conejos es igual a 32. Porque sumamos 25 más 32 nos va a salir 57. Y ahí están las dos respuestas que nos están pidiendo encontrar, ¿no? En este caso la cantidad de gallinas y también lo que es la cantidad de conejos. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Referido con lo que se va realizando. Si no hay ninguna pregunta, vamos a ir continuando. ¿No? Hasta el momento estamos viendo recién el primer método, que es el método del rombo. Continuamos. Ahora vamos a ver el método de las operaciones inversas, o también conocido por el método del cangrejo. En este método hay que tener en cuenta, ¿no? Más que todo se refiere a las operaciones que nos van a ir indicando, ¿no? Y aparte también se va a tener que trabajar con dos columnas, ¿no? En primer lugar hay que ver, ¿no? Lo que nos va indicando la parte teórica. Nos indica, ¿no? Que existen ciertos tipos de problemas de matemática que se resuelven por el método del cangrejo, lo cual permite encontrar solución del problema en forma directa. Este método consiste en dos columnas. En la primera columna se anotan las operaciones. O sea, quiere decir, si nos dice aumentó, van a utilizar la operación de la suma. Si les indica disminuyó, van a tener que utilizar la operación de la resta. Si les indica, ¿no? Duplicó, quizás triplicó, ¿no? O el doble, entonces van a tener que utilizar la multiplicación, ¿no? Esas son las operaciones, o sea, tal como está, ustedes van a ir indicando, ¿no? Todo lo relacionado a esas operaciones. En este caso, ¿no? También, ¿qué más nos dice? Las cantidades del problema. Y también el resultado final, ¿no? En este caso, o sea, el ejercicio nos va a decir quizás va a sobrar una cierta cantidad, ¿no? O quizás tienes ciertos años, no necesariamente va a indicarnos quizás con las cantidades, hasta incluso nos puede decir en años, ¿no? Entonces, para ello, ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? De qué manera se va a ir considerando. Pero, no sé si explica o indica, vamos. Continuamos. Además, tener presente, en este caso, ¿no? De ganancia se coloca el signo positivo, siempre y cuando se conoce el valor numérico. En caso contrario, se coloca el signo de la multiplicación. Tenemos ahí en los ejemplos, nos dice, compré 4 más, o sea, más 4. Gané el doble de lo que tenía.
¿no? Dice, gané el doble de lo que tenía. ¿Qué se hace? Se multiplica por 2. En caso de pérdida, se coloca el signo negativo cuando se conoce el valor numérico de lo que se pierde. ¿Se vende o se regala? ¿No? Hay que tener en cuenta, cuando nos habla pierde, o se vende, o se regala, vamos a tener que utilizar el signo negativo, ¿no? Y en caso contrario, se coloca, o sea, el signo de la división, cuando no se conoce el valor numérico. Eso se hace, o sea, en la primera columna, quiero decir, se va a tener que escribir tal como nos va indicando nuestro ejercicio. Si se aumentó, disminuyó, perdió, regaló, ¿no? Ya depende de cómo nos esté indicando. Ahora, en la segunda columna se empieza a resolver el problema desde el final hasta el inicio. Es decir, hay que ir retrocediendo. De ahí el nombre del método donde las operaciones, ¿no?, que se realizan son operaciones inversas en la primera columna. En este caso, hay que tener en cuenta, ¿no?, que para poder, o sea, desarrollar, en primer lugar, o sea, tienen que escribir la primera columna tal como les indique ese ejercicio o el ejemplo. Ahora, en la segunda columna van a tener que ir cambiando de signo, ¿no? En primer lugar, tienen que cambiar de signo. Si está aumentando, en la otra pues columna van a tener que restar. Si se está multiplicando, en la otra columna van a tener que dividir. Si, por ejemplo, acá no nos indica, no nos explica tampoco, referido a la raíz cuadrada, ¿no? Si yo tengo una raíz cuadrada, ¿qué hago en la segunda columna? ¿Qué operación voy a realizar? Lo que se va a realizar la operación es de la potenciación, ¿no? De un número que me van a indicar, yo tengo que elevarle al cuadrado. Quizás si es raíz cuadrada, entonces elevarle al cuadrado. Si es raíz cúbica, lo voy a elevar al número 3, o sea, a cúbica, ¿no? Pues para ello ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? En este caso, con qué signo se va a tener que ir modificando en la segunda columna. Pues para todo lo que les voy indicando, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, si en caso hay varios ejemplos, también mucho mejor. Quizás de esa manera me van a poder ir comprendiendo todo lo relacionado, ¿no? En este caso estoy mostrando un ejemplo, pero ya después se les va a ir indicando, ¿no?, más ejercicios. Tenemos ahí el ejemplo, nos dice, Iris tenía cierta cantidad de dinero. Por su cumpleaños, acá lo que nos indica, Iris tenía cierta cantidad de dinero, bueno, en esta parte no nos dice nada más, ¿no? Porque no sabemos cuánto dinero ha tenido Iris. Ahora, lo que va continuando, por su cumpleaños, dice, su mamá le dio 20 soles. Después, su papá le dio el triple de lo que ya tenía. A continuación, su padrino, dice, le dio 80 soles. Y en la noche, Iris invitó a sus amigas y se gastó la mitad de lo que había reunido. Y al final, le sobraron 100 soles. La pregunta nos dice, ¿cuánto dinero tenía Iris al principio? Eso es lo que vamos a tener que encontrar. Como bien saben, en este ejemplo, pues es el método del cangrejo. Y para la solución del ejercicio empezamos de la parte final y vamos a ir a la parte del inicio. Cuando vamos a llegar a la parte del inicio, es el dinero de Iris que vamos a tener que encontrar en este caso para la solución de este ejemplo, ¿no? Veamos en la resolución y vamos a ir anotando las operaciones, ¿no? ¿Cuáles son? Pues primero nos dice, bueno, donde indica Iris tenía cierta cantidad de dinero, bueno, no nos indican. En este caso no sabemos cuánto dinero y es lo que vamos a tener que encontrar. Nos indica, por su cumpleaños, dice, su mamá le dio 20 soles. Si es que uno le da 20 soles, vamos a tener que utilizar la operación de la suma, por eso se va considerando más 20. ¿Qué sigue luego? Después su papá le dio el triple de lo que ya tenía, ¿no? Tan solo esta palabra triple. Vamos a tener que multiplicar por 3. Multiplicamos por 3. ¿Qué más sigue? A continuación, su padrino le dio 80 soles. Quiere decir que vamos a tener que aumentarle más 80 soles. ¿Qué más? En la noche, dice Iris, invitó a sus amigas y se gastó la mitad de lo que ya había reunido. Quiere decir
que vamos a tener que dividir el dinero que ya reunió, vamos a dividir entre 2. Y finalmente, ¿qué nos indica? Al final dice, le sobraron 100 soles, o sea, el último tiene 100 soles. Ahí está, ¿no? Ya he escrito la primera columna tal como me va indicando la operación. ¿Qué hago luego? Voy a hacer una línea de separación. ¿Para qué? Para ir escribiendo ahora la segunda columna, para luego ya empezar, ¿no? Desarrollar desde la última parte. En primer lugar, escribimos con sus signos cambiados. Si acá está aumentando, al otro lado va a tener que disminuir, o sea, menos 20. Ahora acá se está multiplicando, al otro lado va a tener que dividir, o sea, entre 3. Si acá aumenta, vamos a tener que restar menos 80. Si acá está dividiendo, al otro lado se va a tener que multiplicar. Hasta ahí nada más, porque el último es lo que va a sobrar y de ahí vamos a ir empezando ya a desarrollar. ¿Qué quiere decir? Ese valor de 100 que se tiene va a tener que subir. Perdón, un momento, para que lo logren visualizar. Un momentito, que eso se va logrando otra cosa, ¿no? En vez de avanzar, voy logrando visualizarles otro. Pero igual voy a ir mostrándoles todo mejor para que ya está ahí. Ahí está. Primero vamos a empezar, ¿no? Y este número 100 va a tener que subir. Ahí está, sube. ¿Para qué? Para que se pueda multiplicar por 2. Acá tenemos 100 por 2, nos sale 200. ¿Qué hago luego? Este 200 que tenemos va a tener que subir, ¿no? Y la que sigue, sube y vamos a restar con este menos 80. Por eso acá tenemos 200 menos 80. ¿Y eso cuánto sale? 120. ¿Qué hago luego? Nuevamente este último resultado que he ido obteniendo va a subir, que sería 120, y voy a dividir entre 3. Sería 120 entre 3 y eso nos sale 40. Ahora este resultado de 40 que está saliendo va a tener que subir, ¿no? En este caso sería 40 y vamos a restar con menos 20. 40 menos 20, estamos obteniendo 20. Quiere decir que al principio Iris ha tenido 20 soles. Eso sería la cantidad de dinero que ha tenido Iris al principio, que es 20 soles. ¿No? Si en caso quizás tienen dudas, pueden ir consultando si lograron comprender. Bueno, no hay ningún problema. Pero si en caso siguen teniendo dudas en la solución del ejercicio, pueden ir consultando, jóvenes y señoritas. Continuamos. Hemos visto, en realidad, ahorita 2 métodos, ¿no? El método de lo que es el rombo y el método del cangrejo. Y finalmente vamos a ir viendo lo que es el método del rectángulo, también conocido por el método de las diferencias, ¿no? Más conocido por el método del rectángulo. Cuando en un problema de matemáticas se refiere a pérdida total o pérdida unitaria, es decir, se comparan dos situaciones o momentos,
uno donde origina ganancias o sobrantes y otro donde origina pérdidas o faltantes, entonces el problema se puede resolver empleando el método del rectángulo. Y ahí tenemos el método del rectángulo, ¿no? Se está observando que es un rectángulo teniendo en cuenta que acá vamos a tener el elemento A1 y acá el elemento A2. Luego tenemos en este lado, vamos a colocar lo que sobra y lo que falta, ¿no? Pero también, ¿qué me estaba olvidando? Quizás indicar acá el signo negativo y en este lado tenemos el signo positivo. La fórmula es la siguiente, ¿no? En lo que vamos a realizar en la parte del numerador vamos a tener que sumar lo que sobra más lo que falta. Se va a tener que sumar y todo ello lo vamos a dividir entre quién, entre la diferencia del A1 menos el A2. Pero hay que tener bastante cuidado, ¿no? Cuando vamos a tener esta diferencia. Posiblemente, ¿no? Si en este caso estamos considerando que el A1 es mayor que el A2, pero ¿qué pasaría si el A2 es mayor que el A1? Van a tener que restar de esta manera. O sea, A2 menos A1. Esta fórmula se está considerando siempre en cuando el A1 es mayor que el A2, por eso se está restando de esa manera. Que también se puede restar del lado de lo que es el A2, restar con el A1. Un momentito. Y ahora sí, tenemos ahí a continuación el ejemplo, nos dice que Claudio reparte rosas entre sus amigas y se reparte 8 a cada una. ¿Y qué más nos indica? Le sobran 15. Y si reparte 11 a cada una, le faltan 3. ¿Cuántas rosas tenía? Lo que vamos a realizar en primer lugar es encontrar, ¿no? A través del método del disculpen, del rectángulo. Ahí está. Acá tenemos lo que son las 8 rosas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Van a sobrar, ¿cuánto? 15 rosas. ¿Qué más? Acá tenemos 11 rosas y en acá nos va a sobrar 3. O sea, le va a decir, acá ya le va a faltar 3 rosas. Y tener en cuenta que en este lado se resta y en este lado se suma, ¿no? Entonces, continuando, vamos a decir, en primer lugar, encontrar el número de amigas, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? En este caso no sabemos, ¿por qué voy a hallar el número de amigas? Para poder encontrar al final que cuántas rosas es lo que tiene, pues, ¿no? En este caso vamos a tener que encontrar en primer lugar el número de amigas, porque acá también, o sea, en este caso, nuestro ejemplo también nos habla el número y la cantidad de amigas, entonces por lo cual no sabemos, pues, cuántas amigas tiene, ¿no? Esas amigas que tiene, lo reparte una cantidad de rosas, si reparte 8 rosas y se le sobran 15. ¿No? Pero lo que a nosotros nos está pidiendo la solución del ejercicio es que cuántas rosas tenía. En este caso, primero hay que encontrar la cantidad de amigas. ¿Qué se hace? Se suma 15 más 3, ahí está, dividido entre quién. Acá tenemos 8 y abajo es 11. ¿Quién es mayor? Pues es 11, por eso acá vamos a poner 11 menos 8. El número de amigas va a ser igual a quién, 15 más 3, 18, dividido entre quién, 11 menos 8, 3. Y el número de amigas va a ser igual a quién, a 6 amigas. Ahora, calculando el total de rosas que tenía, ¿cómo vamos a ir obteniendo? Vamos a decir que el número de rosas va a ser igual al número de amigas por la cantidad que regaló y más lo que, en este caso, lo que sobró, ¿ya?
Ahí está. Es el número de rosas es igual al número de amigas por la cantidad de rosas que regaló y lo que sobró. O también pueden hallar por la otra forma. Número de rosas va a ser igual aquí al número de amigas por la cantidad de rosas que regaló, más, en este caso, como vamos a tener que acá ya no sobró, ya sería lo que falta, ¿no? Entonces, yo estoy utilizando con lo que ha sobrado, o sea, con la primera parte. Empleamos el primero, que quiere decir el número de rosas, va a ser igual aquí en el número de amigas, que es 6. Cantidad de rosas que regaló son 8. Luego lo voy a sumar más la cantidad de rosas que está sobrando, que es 15. Multiplico. 6 por 8, ¿no? Sale 48 más 15, 63 rosas. Quiere decir, ha tenido 63 rosas. Entonces, en la respuesta tenía 63 rosas. Y por el otro método, ¿no? En este caso, utilizando lo que es el 11 y el 3, también se realiza. O sea, van a decir esto lo mismo. Número de rosas, esto también va a ser igual al número de amigas también multiplicado por la cantidad de rosas que regaló. O sea, esto lo mismo van a escribir y acá van a poner lo que faltó. Lo que faltó. Pero acá vamos a poner signo negativo. Y comprobamos. Número de rosas es lo que vamos a hallar. Ahora, número de amigas, que es 6, multiplicado por la cantidad de rosas que regaló, en este caso es 11. Y vamos a restar con lo que ha faltado, menos 3. 6 por 11, 66. Menos 3, esto sale 63. ¿Es lo mismo o no es lo mismo que se ha ido obteniendo? Sí, es lo mismo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta cómo se va a ir obteniendo, ¿no? En este caso, la cantidad de rosas que ha tenido. No tan solo, quizás nos pueden preguntar rosas, incluso libros, quizás caramelos, ¿no? Puede ir modificando. Pues tener en cuenta que de esa manera se va desarrollando y vamos obteniendo también de la misma forma, ¿no? Ya sea utilizando uno, o sea, el 8 con el número 15, también utilizando el 11 con el 3, también se va obteniendo y se les ha ido demostrando. Ahora sí, estar atentos. Antes de empezar con los ejercicios, ¿no? Ustedes tienen que tener en cuenta, como estamos viendo los métodos operativos, o sea, tenemos 3 métodos. Uno que es el método del rombo, ¿no? Que ya puede ser que nuestra incógnita esté en la parte inferior o puede ser que en la parte superior. Eso va a depender, ¿no? Ya sea del número mayor o número menor, dependiendo de cuál nos esté consultando nuestro ejercicio. El otro método es el método del cangrejo, donde ustedes van a ir a realizar, ¿no? En sí 2 columnas. En la primera columna escribir tal como nos va indicando nuestro ejercicio y en la segunda columna van a tener que ir cambiando. Pero para ya empezar con la solución, empezamos de la última parte e ir retrocediendo hacia el inicio. Y finalmente, lo que es el método del rectángulo, ¿no? Tener en cuenta cuando les habla quizás la palabra sobró, faltó, van a tener que utilizar el método del rectángulo. Ahora sí, teniendo en cuenta y recordando, ¿no? Esos métodos, vamos a empezar con los ejercicios. Dice, al preguntarle a Pepito por su edad, él contestó diciendo lo siguiente. Si le agregas 10 al resultado, lo multiplicas por 5 y enseguida lo restas 26 para luego extraerle la raíz cuadrada y por último lo multiplicas por 3, obtendrás 24. ¿Cuál es la edad de Pepito? Nos dice la pregunta.
Ustedes tienen que saber diferenciar, ¿no? ¿Y cuál de los métodos es lo que vamos a tener que realizar para la resolución del ejercicio? ¿Qué método vamos a realizar, jóvenes y señoritas? ¿Qué método vamos a utilizar, jóvenes y señoritas? En este caso vamos a tener que utilizar el método del cangrejo, ¿no? O sea, las operaciones son ¿cuáles? Primero dice se le agrega 10, ahí está, más 10. Al resultado lo multiplicas por 5, o sea, lo multiplicamos por 5. Y enseguida le restas 26, o sea, menos 26. ¿Qué más? Luego le extraes la raíz cuadrada. Ponemos su raíz cuadrada de cualquier valor que se nos esté indicando. Y por último, lo multiplicas por 3. O sea, lo multiplicamos por 3. Luego, ¿qué nos dice? Obtendrás 24. Una vez realizado, realizamos nuestra línea de separación hasta tan solo la multiplicación por 3. Porque es que este último, lo que nos está diciendo, obtendrás, eso de ahí vamos a tener que utilizar, ¿no? Quiero decir que va a tener que subir ese resultado. En primer lugar, cambiamos de signo. Lo que yo tengo más 10 lo vamos a poner menos 10. Ahora acá tengo por 5, en este lado vamos a dividir entre 5. Ahora acá yo tengo menos 26, al otro lado va a tener que ser más 26. Y yo les dije, cuando tenemos una potenciación, al otro lado vamos a tener, ¿no? El número que nos va a ir obteniendo cuando vamos a desarrollar, lo vamos a tener que elevarle al cuadrado. Por eso estoy expresándolo de manera general con una letra A. Y finalmente, esta multiplicación por 3 lo vamos a dividir entre 3. ¿No? Luego, ¿qué vamos a hacer? A ver si se acuerdan, jóvenes y señoritas, ¿qué hacemos? Este valor que tenemos, ¿no? El número 24 va a tener que subir. Sube. Ahí está. Va a tener que subir y ese 24 sube. Pero ¿qué hacemos? Vamos a tener que dividirlo entre 3. Por eso estoy poniendo 24 entre 3. ¿Y cuánto es eso? Ese es igual a 8. Ahora, este resultado que nos ha salido, para nuestro caso, va a tener que ser A. Sería 8 elevado al cuadrado. 8 elevado al cuadrado quiere decir que esta base 8 se va a tener que multiplicar 2 veces por sí mismo, o sea, 8 por 8. ¿Por qué 2 veces? Que tenemos exponente 2. Por eso 8 por 8 sale 64. ¿Qué hago luego? Ese valor de 64 va a tener que subir, ¿no? Sube. ¿Qué hago? Voy a hacer, ¿qué operación? Voy a tener que sumarle más 26. Sería 64 más 26. ¿Y eso cuánto sale? 90. Sigo desarrollando. Ese resultado que me está saliendo va a tener que subir y lo voy a dividir entre 5, que sería 90 entre 5. Eso de ahí me va a salir 18. Y finalmente ese valor de 18 va a tener que subir y voy a tener que restar ¿con quién? Con menos 10, que sería 18 menos 10. ¿Y eso cuánto obtenemos? 8. Quiere decir que Pepito tiene 8 años, ¿no? La edad de Pepito es 8 años. Eso sería la respuesta. ¿No? En un ejemplo que indicaba, con el método del cangrejo, en este caso hablábamos de dinero. Pero acá ya, como nos habla de edad, pues en este caso el resultado que vamos a ir obteniendo va a tener que ser también en edad. No es que yo voy a ir considerando y poniendo pues en dinero, no. De acuerdo a cómo nos esté diciendo nuestro ejercicio, ustedes tienen que ir considerando en la respuesta. No sé si tienen hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas.
No hay. Vamos a continuar. Tenemos otro ejercicio. A ver, un momentito. Tenemos ahí el ejercicio 2, nos dice, una coleccionista, dice, pensó comprar 10 tarjetas y entonces le sobran 24 soles, pero si compra 14 tarjetas, entonces le faltarían 32 soles. La pregunta nos dice, ¿cuánto cuesta cada tarjeta? Para que ustedes no se den cuenta cuál de los métodos se va a tener que utilizar, ustedes tienen que recordar, pues, ¿no? La parte de la definición. En este caso, para la resolución del ejercicio vamos a tener que realizar por el método del rectángulo. ¿Por qué? Es que nos habla, ¿no? Acá nos dice sobran y faltarían. Estas dos palabras, ¿no? Cuando ustedes se encuentran sobran o faltarían o sobra tan solo o falta, quiere decir que van a tener que utilizar el método del rectángulo. ¿No? Vamos a tener que utilizar en este caso el método del rectángulo. En primer lugar, nos dice que un coleccionista dice pensó comprar 10 tarjetas. Ahí están las 10 tarjetas. Y entonces acá en este lado se va colocando lo que sobran, son 24 soles. Pero si quiere comprar, dice 14 tarjetas, ¿qué va a suceder? Le va a faltar 32 soles. Ahora, el costo de la tarjeta va a ser igual a ¿quién? Primero se suma, que sería 24 más 32, todo ello lo vamos a dividir entre ¿quién? Yo les dije, a ver, en la fórmula está de la primera parte, vamos a restar con la segunda parte, pero hay que tener en cuenta, si yo resto de esa manera, voy a obtener un número negativo. Pues eso ustedes no tienen que encontrar un número negativo, tienen que encontrar, o sea, el resultado, un número positivo. Entonces, ¿cómo manera van a encontrar? Restando del número mayor menos el número menor, ¿no? Por en este caso vamos a tener que restar 14 menos 10. Seguimos. Ahora, el costo de la tarjeta va a ser igual a ¿quién? Tenemos 24 más 32, sumando vamos a obtener 56. Dividido entre ¿quién? 14 menos 10, sale 4. Ahora, el costo de la tarjeta es ¿cuánto? 56 entre 4 va a ser 14. Quiere decir, ¿no? En la respuesta que cuesta 14 soles cada tarjeta. De esa manera nada más se va obteniendo. Depende de cómo nos esté preguntando. Pero si nos dijera, ¿no? Hay que tener en cuenta la pregunta si nos indicara cuánto dinero tenía el coleccionista, ¿qué es lo que van a hacer? Este dinero que se ha ido obteniendo, o sea, la cantidad de tarjetas, ¿qué van a hacer? O sea, cada tarjeta cuesta 14 soles. Entonces, para que sepan cuánto dinero ha tenido el coleccionista, se realiza de la siguiente manera, ¿no? Como les decía, el número de rosas es igual al número de amigas multiplicado por la cantidad de rosas, y indicábamos, ¿no? Pero acá ya, ¿qué sucede? Vamos a poner, en este caso, el costo de la tarjeta que se va teniendo, vamos a tener que multiplicar, o sea, una tarjeta cuesta 14 soles, pero si compra 10 tarjetas, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tener que multiplicar 14 por 10. ¿Y cuánto dinero le está sobrando? Entonces, si le sobra, voy a tener que sumarle más ¿cuánto? Más 24 soles. Sumamos. En este caso, multiplicamos. En primer lugar, sería 140 más 24. Sumando a ellos dos, sale 164. Pero si yo quiero desarrollar con la otra, igual me tiene que salir 164. ¿Y cómo voy a desarrollar? Voy a poner
que una tarjeta cuesta 14 soles y estoy comprando 14 tarjetas, ¿qué hago? Multiplico, pues. Y luego, ¿qué voy a hacer? Dice, le faltan, entonces voy a tener que restar menos 32 soles. Multiplicando 14 por 14, este lado nomás, multiplico. 4 por 4, 16. Llevo 1. 4 por 1, 4 más 1, 5. Y acá abajo vamos a tener 14. Porque 1 por 4, 4 y 1 por 1, 1. ¿Qué hago luego? Sumo. Tengo acá 6. Esto sería 9 y 1. Tendría 196 menos 32. Lo que tenía voy a restar, menos 32. 6 menos 2, 4. 9 menos 3, 6. Y me queda 1. En este caso sale 164. Y estoy acá comprobándoles que por las dos maneras se está obteniendo el mismo resultado. Puede ser que cuando sobre, cuando falte. Quiero indicarles eso, lo que estoy obteniendo, los 164, quiere decir que este coleccionista, ¿no? Tiene 164 soles. Ya, eso es para poder hallar la cantidad de dinero que tiene el coleccionista. Se va a desarrollar de esa manera. Tan solo utilizando, pueden utilizar este primero, luego esto de acá, pues, ¿no? ¿Qué hacen? Pues acá primero ponen el 14, ¿no? Depende de la cantidad que les sale, multiplica y luego lo suma. Es lo que estoy haciendo, utilizando de ahí nada más los datos. Lo único que voy modificando es que cada tarjeta que cuesta 14 soles. Pero como ya me dice falta, entonces acá va a tener que ser resta. Por eso acá yo he puesto así 14 por 14 y luego he tenido que restar menos 32. Y es acá de este rectángulo nada más todos los datos que se va indicando. Tenemos ahí el tercer ejercicio, nos dice, en el salón de clases, el peso promedio de cada alumno, dice, es de 75 kilogramos. Y de cada alumna, 60 kilogramos. Si el peso total de todos es de 4.020 kilogramos. La pregunta nos dice, ¿cuántos alumnos hay si en total, ¿no? Si en total dice son 60. Nos está preguntando en este caso alumnos. Ordenamos los datos de la siguiente manera. En este caso, para la solución vamos a tener que utilizar el método del rombo, ¿no? En primer lugar, se va a colocar la cantidad de alumnos que se tiene. Ahí está, ¿no? Y en este caso va a poner la cantidad o el total de pesos que se va a tener en ambos, tanto lo que son alumnas y alumnos, que es 4.020. En la parte superior se pone la mayor cantidad en kilogramos, ¿no? Que en este caso es 75, y abajo el menor cantidad, que es 60. En este caso voy a hacer por el método, ¿no? Cuando la incógnita esté en la parte de inferior, o sea, el caso 1. Voy a ir indicando que el número de alumnas va a ser igual a ¿quién? A 60 multiplicado por 75 menos 4.020. Todo ello dividido entre ¿quién? 75 menos 60. Continuamos desarrollando. 60 por 75 sale 4.500 menos 4.020, todo ello dividido entre 15. ¿De dónde obtengo 15? De 75 menos 60. Ahora, número de alumnas va a ser igual a ¿quién? 4.500 menos 4.020 sale 480, dividido entre 15. Y el número de alumnas es igual a 32. Pero a nosotros no nos está preguntando cuántos alumnos hay, lo que nos está preguntando es cuántos alumnos, ¿no? Entonces, hallando la cantidad del número de alumnos, ¿qué vamos a realizar? Porque nos está diciendo nuestro problema que hay 60 alumnos, ahí está. Vamos a restar menos la cantidad de alumnas y finalmente vamos a ir obteniendo que el número de alumnos es igual a 28.
Bueno, con estos 3 ejercicios se les ha ido indicando, ¿no? Tanto para la solución, lo que es el método quizás del cangrejo, del rectángulo y también del rombo. De esa manera es lo que se va obteniendo, ¿no? Para la solución del ejercicio, ¿no? Si en caso quizás tuvieran alguna duda, pueden ir consultando. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy, ¿no? Así como les vuelvo a repetir, si en caso tuvieran dudas, van a tener que ir consultando. Eso sería todo con respecto a la clase. Hasta luego, jóvenes, ya nos estaremos viendo en la siguiente semana.